Hoy les voy a enseñar a usar el difusor Tondo de Puro Sentido. Entremos al tema ahora. Señores, señoritas, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Alejandro. Si esta es la primera vez que llegas a mi canal y te interesa todo lo que tenga que ver con aromas, fragancias, colonias, perfumes, suscríbete. Subo video todos los jueves. Haz clic en la campana de aquí abajo para que nunca te pierdas video apenas lo suba. En el video de hoy voy a estar haciendo mi primer tutorial de este canal. Voy a estar enseñándoles cómo usar este difusor. Este difusor lo pueden encontrar en Puro Sentido. Es nuevo y voy a estar haciendo el paso a paso de cómo utilizarlo correctamente. Les dejo todo sobre este difusor para que lo puedan comprar en la parte de la descripción. Ahora, en primer lugar, ¿qué necesitamos para hacerlo funcionar? El difusor, el cable de potencia, que es un cable USB, agua y la fragancia o el aceite esencial que le vamos a poner adentro. Solo se pueden usar aceites esenciales diseñados para esta clase de difusores, porque si se aplican fragancias, si aplican una de sus fragancias, uno de sus perfumes adentro, puede dañarse, puede salir como una cosa viscosa y pueden terminar dañando el aparato. Entonces, bueno, vamos a entrar al tema ahora. En primer lugar, este difusor lo cogen de arriba, de abajo y lo giran hacia las manecillas del reloj. Así lo abren. Esta es la parte de adentro. Esto por dentro tiene un algodón. Ese algodón es el que absorbe el agua y expulsa el vapor por la parte de arriba. Y esta es la parte del compartimiento. Hasta donde viene la curva, es hasta donde vamos a llenar de agua. Esto tiene 130 mililitros de capacidad. Y este difusor tiene un alcance de 20 metros cuadrados. O sea, está muy bien para una oficina pequeña, para un cuarto, para una sala de espera, algo por el estilo. Súper recomendado. Ahora, algo que me encanta de esto es que tiene bajo consumo de energía y tiene luces LED. Entonces brilla, es genial. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Primero lo tenemos que conectar en la parte de atrás. Pues lo llenamos de agua. Aplicamos entre 10 y 15 gotas de aceite esencial. Ahora, ¿cómo se utiliza? Tiene acá al frente el símbolo de prender y es touch. Uno lo toca una vez y se prende y se activa la luz. La luz va cambiando de color, está predeterminado, va a seguir cambiando de color hasta que lo apaguemos. Y va a ir sacando vapor al mismo tiempo por la parte de arriba. Ahora, si lo oprimimos otra vez, vamos a apagar la luz y va a seguir saliendo vapor. Si lo oprimimos una vez más, se va a apagar completamente. Esos son los tres: prendido, sin luz, apagado. Ahora, ¿cómo se le hace mantenimiento a esto? Si lo van a tener unos 3-4 días sin utilizarlo, es mejor que le hagan limpieza antes de almacenarlo. No lo vayan a almacenar con agua, no lo vayan a dejar por ahí con el agua y los aceites por dentro. ¿Qué hacemos? Lo abrimos, toda esta parte de adentro con mucho cuidado la vamos a limpiar. Además de que vamos a sacar primero todo el agua con un aceite esencial que tiene. Lo limpiamos con una servilleta súper suave que quede súper limpio. Eso lo recomiendo si no lo van a usar o si van a cambiar de fragancia. Quitan el exceso de agua con el aceite esencial y lo limpian. Y eso es todo lo que tienen que saber sobre este nuevo difusor. Hace maravillas en lugares cerrados, simplemente huele espectacular. Yo lo recomendaría como un toque muy fino al lado de la entrada o en el baño de huéspedes cuando van a tener visita. Ponen esto en el baño con la luz apagada, activado con la fragancia. Cuando la persona abra, va a estar oliendo espectacular y se va a ver en la oscuridad como brilla con colores. Simplemente un detalle de decoración espectacular. Entonces ya saben todo sobre este difusor y los aceites esenciales en la descripción. Díganme, ¿ustedes han usado este difusor? Déjenme en los comentarios todas sus experiencias con difusores de aroma y nos vemos en el próximo video. Bye.